bueno, qué pasa esta segunda semana post elecciones con el dólar fundamentalmente. Vamos a ver qué proyección se tiene respecto del tema de la inflación, que se está hablando de que podría estar por encima del 2% nuevamente. Así que, como siempre, Valeriano, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, mi querido amigo, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Pero hay que decir bien siempre, hay que Eso, decir siempre bien. esa es la actitud que necesitamos. Bueno, Claro, ahora claro. necesitamos que me des información también. Así que te voy a Sí. preguntar, bueno, ¿cómo has visto la primera semana post elecciones y cómo crees que arranca esta segunda semana? Ayer estuvimos hablando bastante aquí de economía y de política, porque no se ha cumplido ningún pronóstico de lo que pasaba el lunes después de las elecciones. Había muchos economistas que decían, no va a pasar nada. Y bueno, y no pasó nada, digamos, raro por lo menos, ¿no? Bueno, contame cómo has visto todo esto. Bueno, como quien dice, los mercados se calmaron un poco. Prueba de ello es el reflejo de la caída del riesgo país, está en 600 y pico. Eso te demuestra que los mercados, digamos, bueno, se esperaban las elecciones, pero después sabíamos que este era un tema, como vos lo hablabas muchas veces, que cuando la política mete la cola, bueno, se genera este tipo de incertidumbre, más en Argentina, donde no hay política de Estado que garantice previsibilidad hacia adelante. Por eso acá, como en Argentina, siempre se vive el día a día. Entonces esto genera incertidumbre y los argentinos, como siempre, se refugian en el dólar, ¿no es cierto? Eso trae aparejado todos los cimbronazos que tuvimos anteriormente, pero ahora está calmado. Lo que también son las acciones, están subiendo muchas las acciones, que es importante, ¿no es cierto? Lo cual, eso hace que las empresas argentinas... Hola. Por otro lado, otro lado, el dólar, bueno, va a tener eso. El mismo ministro dijo que se sentía cómodo con un dólar de 1.500. Bueno, estamos por ahí. Bueno, se habló mucho de la posible desaparición de las bandas de flotación del dólar en la semana previa a las elecciones. ¿Qué crees que va a pasar con esto? No, por ahora nada, no hay la eliminación de las bandas. Además, el mismo ministro lo dijo, que las bandas no se van a tocar. Además, el dólar mismo se actualiza con el crawling impact del 1%, ¿entendés? Así que no hay, eso dijo que no lo va a tocar. Además, lo que está en este momento importante son las reformas estructurales que necesitan no solo el gobierno para avanzar y consolidar digamos, los arreglos que se hizo en la macroeconomía, sino que va a favorecer las inversiones, ¿no es cierto?, producto de que va a generar un poco más de claridad respecto al tema laboral y va a favorecer también a la incorporación de muchos trabajadores que no están registrados y, valga la redundancia, va a favorecer también al sistema provisional, porque va a haber más aportantes, digamos, a la ACE, lo cual eso va a beneficiar a los jubilados, que es importante la reforma esta que se estaba haciendo, y también la reforma tributaria que está en camino, pero yo creo que ahí se van a tener que poner a sentar bien con las provincias, porque las provincias tienen sus impuestos y las municipalidades tienen sus tasas que son muy regresivas. Por ejemplo, el caso de ingresos brutos, que en Salta se llama actividad económica, es un impuesto muy regresivo. Bueno, eso tendrán que ponerse de acuerdo con las provincias para ver cómo eliminan tanto impuestos nacionales, provinciales, como tasas municipales, ¿no? Es importantísimo eso. Bueno, Claro. ¿qué pasa, digamos, independientemente, digamos, de lo que son estas variables en los mercados financieros? La economía en definitiva no repunta. ¿Cómo crees que va a terminar este año el tema de la actividad económica en la Argentina y qué se puede proyectar en virtud de cómo termine este año, qué se puede proyectar para el año que viene? Bueno, se está hablando que la economía, primero se dijo a nivel internacional, el Fondo Monetario, inclusive algunos sectores extranjeros dijeron que la economía iba a crecer primero al 5 y pico este año en la Argentina, pero después bajaron un poco el nivel al 4,5, otros al 4%, porque evidentemente, ¿no es cierto?, una economía no va a crecer mientras no vengan inversiones. Nosotros necesitamos de inversiones,
Y para que vengan inversiones tenemos que hacer esta reforma que te acabo de mencionar, lo cual evidentemente es un punto importantísimo para la economía crezca el empleo y así sucesivamente. Ahora lo que sí se va a tratar en principio, cosa que no se trató por las elecciones, es la ley que garantiza y salvaguarda a los que tienen dólar en el colchón y para que los puedan sacar sin ningún tipo de problema, y eso va a generar lo que se llama la bimonetización de la economía, es decir, va a haber más dólares circulando. Entonces vos te va a permitir a vos, en definitiva, pagar o en peso o en dólares sin necesidad de ir a cambiar una casa de cambio los dólares. Y además hay una cosa fundamental. Ahora el Banco Central está comprando muchos dólares, lo cual está lanzando pesos al mercado, lo cual, como se había restringido los pesos producto de que la gente buscaba los pesos para ir al dólar, entonces el gobierno se vio obligado a restringir pesos y subir las tasas de interés para beneficiar a los que tenían plazo fijo. Ahora está bajando la tasa de interés como consecuencia de mayor liquidez del peso y el Banco Central está comprando dólares como de acuerdo a lo que se había comprometido con el Fondo Monetario y evidentemente otro organismo internacional. Eso es positivo porque va bajando la tasa de interés y va a favorecer el crédito como lo venía haciendo, ¿no es cierto?, antes de estos cimbronazos, va a favorecer el crédito sobre todo de la pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto?, lo cual eso va a activar en alguna medida el consumo y además, si se aprueba la ley esta de salvaguarda de los que tienen dólares en el colchón, también puede activar la economía a través de mayor movimiento, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo en rubros como el automotriz, el rubro inmobiliario, sobre todo, que es importante, ¿no? Bueno, lo que no estaba claro con esta ley de salvaguarda era cómo se iba a aplicar, digamos, suponete que la gente empieza a sacar los dólares del colchón, de las medias, de los tarros, de donde sea que los tenga, y se presenta, no sé, a comprar una heladera, una cocina, un auto, lo que sea. ¿En cuánto te toman el dólar? ¿A cuánto? No le iban a pedir dónde sacaba la plata. Hasta 50 millones el caso de la persona. Está bien. Ahora, el tema ese era el proyecto, ¿no es cierto? Hasta 50 millones no te preguntaban nada. La pregunta era, ¿cómo negocio ese dólar? ¿A cuánto me lo reciben? ¿Cómo lo toman quienes a la gente a la que se le va a ir a pagar con dólares? Ahí estaba la cuestión. Hay dos cosas que se pueden tomar. Primero, principal, se puede tomar el valor del dólar oficial, ¿no es cierto? O bien, vos fíjate que ahora el dólar oficial está más alto que el dólar blue. Entonces te conviene negociar con el dólar oficial. ¿Me entendés? O bien, va a haber también, se presume que va a haber esa libertad para que vos puedan negociar los dólares con el comerciante de acuerdo a la cotización que se pongan de acuerdo. Es decir, tomo como referencia el dólar blue, el dólar meto, el dólar contado con liqui, es decir, bueno, eso quedará a criterio entre comprador y vendedor. Eso está así, por eso se habla de bimonetización de la economía. Entonces, yo te voy a recibir dólares, bueno, veamos qué es lo que me conviene más a mí y qué es lo que te conviene más a vos. En función de eso va a generar un poco de reactivación del consumo. Bueno, Valeriano, ¿cómo has visto esta noticia que, digamos, me parece que tiene muy buenas fuentes, de la intención de Donald Trump de que se dolarice en la economía en muchos países, son varios los países, y me parece interesante ver cómo has visto esto, porque se habla como que el experimento iniciaría con la Argentina. No sería tan loco y no nos parece tan extraño frente a toda esta ayuda, que la contraprestación por la ayuda que nos está dando a la Argentina, a los Estados Unidos, sea decir, bueno, mira, vamos a hacer el ensayo de la dolarización de la Argentina y después, de acuerdo a cómo salga, la vamos a llevar a un montón de otros países que se mencionan con esta posibilidad. ¿Cómo has visto esto y cuánto crees que esto es posible? Bueno, eso va a demorar mucho, porque no te olvides que la Argentina necesita acomodar muchas cosas, primero y principal, ¿no es cierto?, para disponer de dólares de allá del Tesoro. Pero además, por eso te digo, van a empezar primero con la bimonetización. Y en función de que funcione la bimonetización, entonces puede haber la posibilidad de dolarizar la economía
¿no es cierto?, como pretende Donald Trump. Ahora, no te olvides vos que, por ejemplo, Perú, Ecuador, tienen bimonetización de la economía, entonces vos podés pagar en pesos o en soles en Perú, de acuerdo a la moneda. Eso es lo que se está por implementar en la Argentina, aprobando la ley de salvaguarda, en primer término, de los depósitos en el colchón, de los dólares en el colchón. Eso es lo que se está viendo de aprobar, que se lo presentó el Congreso y no lo aprobaron porque, claro, evidentemente estábamos en época preelectoral y ya sabe que la oposición siempre buscaba en alguna medida ponerle algún palito en la rueda a la medida del gobierno, ¿no es cierto? Bueno, ahora se está hablando de la aprobación de esa ley y esa ley va a favorecer, como te decía, la bimonetización, lo cual es un paso importante hacia una futura dolarización de la economía, pero falta bastante para eso. Bueno, es importante, pero falta bastante. Bueno, de acuerdo a toda la información que tenés, ¿cuál sería la inflación del mes de octubre? Mira, se está hablando entre 2 y 2,5. ¿Entendés? Algunas consultoras están hablando de 2,5, otras de 2, 2,1, 2,2, pero se va a mantener los niveles del 2%, ¿me entendés? Eso puede ocurrir porque hay algunos precios. Es decir, si bien es cierto que la suba del dólar no se trasladó a precio como en otras épocas, ¿no es cierto? Bueno, ahora también hay que tener en cuenta que todos los supermercados subieron un poco más de los precios, arriba del 4%, subieron los precios de los alimentos sobre todo, pero además, vos fíjate como la gente está aprendiendo y consume lo que tiene y lo que le parece caro no lo consume o va a segunda o a tercera marca, las mismas empresas se están dando cuenta de eso, por eso están sacando un montón de programaciones, Cyber League, no sé qué más, Cyber Monday, Black Friday y otras cuestiones más para que la gente, ¿no es cierto?, vaya a consumir en función de esos beneficios. Bueno, habrá que ver qué pasa y si no, evidentemente, las empresas tendrán que acomodarse de acuerdo a la situación que se mantiene en este momento en cuanto al consumo y después tendrán que esperar las reformas estas que están y los empresarios tienen perspectivas positivas hacia adelante, pero si salen a la luz de estas reformas, sobre todo la laboral y positiva, eso lo va a favorecer mucho y desde luego va a favorecer mucho también, digamos, la competencia entre empresas, ¿no? Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Valeriano, como siempre. No, gracias a vos, estimado amigo. Saludos a su equipo y a su audiencia. Muchas gracias, te mando un abrazo, como siempre.